Bueno, hermanos, vamos a leer un salmo, vamos a Salmo 19, perdón, antes de orar. Salmo 19, 7. Ahí ya lo tienen. Leemos 7, 8 y 9. La ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma. El testimonio de Jehová es fiel, que hace sabio al sencillo. Los mandamientos de Jehová son rectos, que alegran el corazón. El precepto de Jehová es puro, que alumbra los ojos. El temor de Jehová es limpio, que permanece para siempre. Los juicios de Jehová son verdad, todos juntos. Ahora, en este ratito que vamos a exponerlos ante la palabra de Dios, no es importante lo que yo vaya a decir, no va a ser nada ocurrente, nada nuevo, sino la que obra es la palabra de Dios. La palabra de Dios es la que convierte en nuestra alma, la que nos hace ser cada vez más como Cristo. Así que para terminar el día, ya que los que trabajamos, estudiaron, descansemos en esto, descansemos que su palabra conforta nuestra alma, su palabra nos anima y tengamos esto en mente en este ratito que vamos a leer de su palabra, ¿sí? ¿Oramos? Señor, te damos gracias por este día que tuvimos, que nos cuidaste, gracias porque podemos juntarnos, gracias por la posibilidad que nos das de tener Zoom, de tener conexión a Internet, para poder estar juntos, para poder vernos, para poder escuchar tu palabra. Te pido, Señor, que obres a través de ella, Señor, a pesar de mi deficiencia, lo que yo no pueda decir, Señor, con claridad. Lo importante, Señor, es tu palabra, que obra, tu palabra es poderosa, Señor, que convierte el corazón más duro, Señor. Gracias porque tenemos una Biblia, gracias porque podemos escuchar tu voz, el Dios Todopoderoso, Señor, que nos habla a nosotros personalmente, Señor. Te damos gracias por esto, en tu nombre, Señor Jesús. Amén. Muy bien. El texto que vamos a estar pensando, meditando esta noche, es 1 de Juan 1, al otro lado de la Biblia. 1 de Juan, capítulo 1. No sé si alguno quiere leer. Me da una mano ahí. Si no, elijo yo. Rama, ¿puedes leer vos? ¿Puedes abrir? De versículo 1 al 5. Por favor. Bien, leemos. Verso 1 dice, lo que era desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado y palpado en nuestras manos tocante al verbo de vida. Porque la vida fue manifestada y la hemos visto, y testificamos y os anunciamos la vida eterna, la cual estaba con el Padre y se nos manifestó. ¿Hasta cuánto era? Al 5. Bien. Lo que hemos visto y oído, eso os anunciamos, para que también vosotros tengáis comunión con nosotros. Y nuestra comunión verdaderamente es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Estas cosas os escribimos, para que vuestro gozo sea cumplido. Este es el mensaje que hemos oído de Él y os anunciamos. Dios es luz y no hay ningunas tinieblas en Él. Perfecto, muchas gracias. Bueno, este texto que vamos a estar meditando en esta noche, para ponernos en contexto lo que estamos leyendo, porque sabemos que la Biblia está escrita inspirada por Dios a la perfección, es inerrante, es infalible, pero Dios usó hombres, en este caso el apóstol Juan, para mandar una carta. Estamos leyendo una carta de Juan a una iglesia. Entonces, tomemos en cuenta esa personalidad que Dios le permitió tener también al apóstol Juan al escribirlo. Él ya era un hombre mayor, le escribía a la iglesia con un cariño especial. Cuando quieran, les recomiendo que lean la carta entera. Es muy linda, es muy edificante, por ser la palabra de Dios principalmente, pero también
el ánimo con que habla el apóstol Juan, el tono parece un abuelo, pareciera, hablando a su congregación, a sus amados. Entonces, primero tengamos en cuenta a quién está mandando esto el apóstol Juan. Está mandando a una iglesia, ¿sí? Por lo que vemos en el resto de la carta, le está mandando a una comunidad de cristianos, una comunidad de familias, porque habla tanto de padres, hijos, jóvenes, personas que creían en Cristo, ¿sí? Conocían las enseñanzas de Cristo. En el versículo 2:7 vemos eso. También eran personas que obedecían la palabra de Dios. En el 2:23 nos damos cuenta de eso. Si tienen la Biblia, estos versículos después los pueden ir viendo, después, si quieren, se los paso, pero como para tener una referencia de qué estamos leyendo, para tener en cuenta la claridad con que la Biblia refleja el propósito que nos enseña. También era una comunidad de cristianos conscientes del ataque del diablo, de malas enseñanzas. Ellos sabían cosas, eran una iglesia que conocía todas estas cosas. No es muy diferente a nosotros. Acá hay jóvenes, hay grandes, hay jóvenes en la fe, gente más mayor en la fe. Todos muy parecidos a esta iglesia, ¿sí? Conocemos que hay falsas enseñanzas, conocemos que el diablo obra, conocemos las enseñanzas de Cristo. Así que podemos decir que es una iglesia como nosotros, ¿sí? Toda la palabra fue instruida para personas como nosotros. En este caso es para una iglesia, en este caso podemos tomarlo como esa cercanía, ¿sí? Es hacia una iglesia como nosotros. ¿Cuál es el propósito? ¿Por qué el apóstol Juan escribió esta carta? Vemos acá en el 1:4, ahí está bien clarito, que es para que tengamos gozo. Después, en el versículo 5, capítulo 5, versículo 13, para que tengamos seguridad de la vida eterna. Y también otro propósito por el cual Juan escribe esto a la iglesia es para exponer de las herejías que había en ese tiempo y dar seguridad a los hermanos, ¿sí? Que los hermanos sepan que había gente que no eran de ellos, que no, el versículo conocido que dice que eran de nosotros, sabían de nosotros, pero no eran de nosotros. Advierte acerca de los anticristos, de las personas que están en contra de Cristo. Entonces, para esto fue escrita esta carta, ¿sí? Fue escrito para que tengamos gozo, seguridad de vida eterna y para exponer y cuidarnos acerca de las herejías, de las malas enseñanzas. Teniendo en cuenta entonces, rapidito, el contexto, o sea, es mucho más grande, es mucho más profundo, el contexto de todo lo que podemos aprender y absorber acerca de esto es mucho, mucho más grande, que nos llevaría toda la noche si seguimos con eso. Así que vamos teniendo en mente eso, que Juan está hablando a una iglesia como nosotros, que conoce a Cristo, conoce su palabra, tengamos en cuenta eso cuando leamos ahora y vayamos desmenuzando un poquito el texto para poder entender lo que Dios dice. Vamos a ver el versículo 1:1. Lo que era desde el principio, lo que hemos visto, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado, y palparon nuestras manos tocante al verbo de vida. Muy bien, no sé cuántas veces le pasó que a ustedes le han querido contar algo que ustedes vivieron. No sé, que hoy me digan, que me hablen del viento. Somos de Sarmiento con Jackie, donde el viento literalmente vuela las piedras. No me pueden venir a contar a mí cómo es el viento una ráfaga chiquita, ¿sí? Un ejemplo pago. Pero ¿cuántos de ustedes en una cosa muy específica, muy particular, ustedes saben? No se lo pueden contar. No sé, a Mati, el tema de los ojos. No podemos contarle algo, decirle que como querer pasarnos de listos con algo. No, él lo sabe. No sé, Marty con medicina, lo que sea. Hay cosas que no nos pueden contar. Decimos, no, a mí no me la contás, yo la sé, yo la viví. Con este tono empieza un poco la carta, ¿sí? El apóstol Juan hablando acerca de Cristo, hablando acerca de Dios encarnado, diciendo lo que era desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, con nuestros propios ojos vimos al verbo. Palparon nuestras manos tocante al verbo de vida. Entonces acá vemos, él está marcando la autoridad, la autenticidad, la grandeza de las expresiones y el tono que va a tener toda la carta, diciendo, esto yo lo viví, esto no me lo contaron.
Ellos tocaron, ellos contemplaron a Cristo, ellos estuvieron 3 años y medio, viviendo todos los días con Él. El apóstol Juan hasta tirado en su pecho como el discípulo amado. En el versículo 2 vemos que hace una aclaración, ¿sí? Seguramente en nuestras Biblias, en casi todas las versiones creo, está entre paréntesis como una aclaración de lo que significa el verbo de vida. Dice, porque la vida fue manifestada, y lo hemos visto, y testificamos, y os anunciamos la vida eterna, la cual estaba con el Padre y se nos manifestó. ¿Esto qué nos hace acordar? Nos hace acordar a la otra carta de Juan, el Evangelio. Vamos a leer Juan 1:1. Vamos a ir, seguro, ir y venir entre Juan y Primera de Juan. Juan 1:1. Bueno, vale. Lo leí aquí, está al lado mío, así que escucha. ¿Hasta el 5? Sí, del 1 al 5. En el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. La luz en las tinieblas resplandece, y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Muy bien. No sé si les pasa a ustedes como a mí que al leer tantas veces, por la gracia de Dios, uno puede leer la Biblia, siempre puede estudiarla. Hay cosas que perdemos la magnitud, perdemos la grandeza de lo que es. Dicen, en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. El mismo Dios se hizo hombre, el mismo Dios, Cristo estaba con Dios. O sea, vemos tantas religiones que dicen que Cristo no es Dios, que era un profeta, una persona muy moral, simplemente, que daba buenas enseñanzas. Y acá vemos que Cristo era Dios. Vemos cómo en Primera de Juan, el apóstol Juan se refiere a esto que dice, la vida fue manifestada. Vemos cómo Jesús, el verbo estuvo siempre con Dios. Él era Dios. Y la seguridad que tenía Él no se la podía sacar nadie. Ellos siempre fueron diciendo, nosotros lo vimos, nosotros lo palpamos, nosotros a Cristo mismo lo vivimos con Él. En esa explicación que vemos en Juan 1:1 de cómo Él era el verbo, de cómo estaba con Dios, de que Él era Dios. Entonces, volviendo a Primera de Juan, sigamos ahí, dice, porque la vida fue manifestada. Cristo como la vida, Cristo como el creador de todo, el sustentador, fue manifestado. Él estuvo en la tierra, en la misma tierra con nosotros, en la tierra con pecadores. Por eso digo que a veces tanto a esto lo sabemos, a esto lo entendemos, pero realmente a veces está bastante lejos de nuestro corazón, de nuestra pasión, entender esto, que el Dios que hizo todo se hizo un hombre como nosotros, y vivió, estuvo en esta tierra. Y con esa certeza, con esa pasión, por decirlo así, el apóstol Juan escribía estas cosas. Dice, la vida fue manifestada, y la hemos visto y testificamos. Por eso ellos no se la contaron, ellos realmente la vieron, la testificaron, y anunciamos la vida eterna, la cual estaba con el Padre y se nos manifestó, apareció, vino con nosotros, vino a morar con gente como nosotros, aportando cosas parecidas a nosotros. El mismo Jesús, cuando el apóstol Juan, dijo en 1 Juan 1:18, a Dios nadie lo vio jamás, el unigénito del Padre le ha dado a conocer. A Dios no podemos verlo, no podemos llegar a Él, solamente por Cristo, el que se manifestó a nosotros. Y por eso Juan lo repite, Juan lo remarca, la vida se manifestó. Vemos entonces acá lo que refleja esto, lo que significa, lo que quiere marcar y resaltar. En el versículo 3, Juan 1:3, dice, lo que hemos visto y oído, esto anunciamos. Sigue repitiendo, sigue remarcando que es algo que ellos vieron, que ellos oyeron, que ellos estuvieron con Él. Y en nuestra comunión, lo que hemos visto y oído, esto anunciamos, para que también vosotros tengáis comunión. ¿Por qué remarca tanto el apóstol Juan al principio? Empieza la carta marcando esto.
Porque él dice, el mismo Dios se hizo hombre, el mismo Dios se humanó, el mismo Dios estuvo con nosotros. Y nosotros lo conocemos, nosotros lo tocamos, estuvimos con él. Dice, para que también vosotros tengáis comunión con nosotros, y nuestra comunión verdaderamente es con el Padre. La relación verdadera, la relación única con Dios es a través de Cristo, como la que tenían ellos. Quiere decirnos que podemos tener una relación tan cercana y tan estrecha con Cristo, que como tuvieron ellos, obviamente no de una forma carnal, de una forma presencial, porque Jesús no está en cuerpo con nosotros, pero la comunión con Dios es únicamente a través de Cristo. Versículo 4, estas cosas os escribimos, para que vuestro gozo sea cumplido. Acá vemos uno de los primeros propósitos por lo que fue escrito este libro, para que nuestro gozo sea cumplido. El versículo 5, este es el mensaje que hemos oído de él y os anunciamos. Antes de leer cuál es el mensaje, que ya lo vemos ahí, tengamos en cuenta esto. Él repitió que él estuvo con Cristo, ellos vivieron con Cristo. 3 años y medio viviendo a la par de Cristo, durmiendo las 24 horas con él. ¿Cuál es el mensaje? ¿Cuál es lo principal que ellos tienen que transmitir acerca de Dios? Que Dios es amor, que Dios es paz, que Dios es misericordia. No, ¿cuál es el mensaje que ellos tienen que dar? ¿Cuál es lo principal, el titular, por decirlo así? Dios es luz y no hay ninguna tinieblas en él. Dios es santo, Dios es apartado del pecado, Dios está separado de nosotros. Ese es el mensaje que, después de pasar 3 años, el mensaje que dieron ellos es este. Dios es luz y no hay ninguna tinieblas en él. Entonces, para poder ver, para poder comprender toda la carta que viene, todo lo que sigue, son los primeros 5 versículos, firmemente, ¿verdad? El apóstol Juan marca estas cosas. Dios es luz y no hay ninguna tinieblas en él. Entonces, vemos que esto fue escrito a cristianos, fue escrito a creyentes, a gente que conocía a Dios. Y por eso nuestro gozo puede ser cumplido. Por eso se cumple lo que dice el versículo anterior. Nuestro gozo es cumplido porque conocemos a Cristo. Si no conocemos a Cristo, nuestro gozo no puede ser cumplido. ¿Por qué? Porque Dios es luz y nosotros no. Vemos en los siguientes versículos, el 5, el 7, el 8, cómo marca esto, cómo influye en nosotros que Dios sea luz, qué tenemos que hacer, cómo tenemos que posicionarnos ante Dios. Comprender que estamos en pecado, comprender que fuera de Él estamos en la oscuridad, fuera de Él no estamos en la verdad. Pero eso viene más adelante. Eso lo pueden leer ustedes en la semana. Entonces, pensemos esto entonces. Dios es luz y no hay ninguna tinieblas en Él. ¿Qué es diferente a nosotros? ¿Qué diferente que es Dios? Él no es como nosotros, Él está totalmente apartado, Él es santo. Entender esto y entender que Él se acercó a nosotros por Cristo tiene que realmente ser un motivo de gozo, tiene que ser un motivo para que nuestro gozo sea cumplido. Así lo ya hemos escuchado un montón de veces, así, no sé, en la cena 52 veces al año, lo podemos repetir. Cada vez que lo hacemos realmente tiene que quebrantar nuestro corazón, entender que la única forma de acercarnos a este Dios, que es luz, que es santo, es por Cristo, por el Verbo que se hizo carne y que vivió entre nosotros. Nuestro gozo únicamente puede ser cumplido en Él y por Él, por la obra que hizo en nosotros. La comunión, como marca en el versículo 3, y la comunión podemos figurarlo como con la iglesia y con Cristo, es solamente una obra de gracia a través de lo que Cristo hizo. Por eso decía que no iba a decir nada nuevo, nada por ahí que no hayan escuchado. Pero quería llamarnos la atención, realmente Dios llamó mi atención con esto. Que vuestro gozo sea cumplido, que nuestra alegría, nuestra satisfacción sean esas cosas que por ahí consideramos básicas, que decir, no, esto es para los que recién empiezan en la fe, esto es para el primer discipulado. Realmente Cristo murió por nosotros, no podíamos acercarnos a nosotros, si no fuera por la obra perfecta de Cristo. El gozo de estar cerca de un Dios santo, como ninguna otra criatura pecadora puede estar,
es solamente por Cristo, porque nuestros pecados fueron perdonados. Nuestra multitud y pecados que tenemos en nosotros, que vamos a hacer, los que no sabemos que vamos a hacer, nadie sabe lo capaz que es de lo perverso que es de pecar. Nadie puede decir, no, yo nunca voy a hacer eso. Por la gracia de Dios no pecamos, por la gracia y su misericordia. La salvación tiene que ser un gozo para nosotros. La salvación es el regalo más precioso que tenemos y tiene que ser una verdadera causa de gozo. En el Salmo 51, cuando David está orando por perdón, por su pecado, confesando la maldad que hay en su corazón, en su vida, en 51:12 dice, vuélveme el gozo de tu salvación, y espíritu noble me sustente. El gozo como principal causa de la vida del creyente. Nosotros los cristianos deberíamos ser las personas más felices, las personas más alegres, ¿por qué no? Somos las personas que fuimos salvados de nuestra vida por Cristo y estamos cerca de Dios, que pertenecemos a un pueblo que Él hizo para sí mismo. De Efesios 2:14, sí, podemos ir ahí. Efesios 2:14, ¿lo tienen? Dice, porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno, Él hizo uno, ¿sí? Él hizo un solo pueblo, derribando la pared intermedia de separación. Esto tiene que ser un gozo para nosotros, una alegría, tiene que ser lo que realmente nos motive, lo que realmente nos lleve a adorarlo más, a servirlo más, a servir a los hermanos, a llevar el Evangelio, para poder decir, como decía el apóstol Juan, lo que hemos oído, lo que hemos visto, esto testificamos. Nos contaron a nosotros, podemos decir cada uno con total certeza los que somos sus hijos, a mí me salvó, yo no te la voy a contar, a mí realmente, se no te la pueden contar, a mí realmente Dios me salvó, Él realmente cambió mi vida, mi corazón. Entonces, en el versículo 14 acá de Efesios 2, podemos ver, Él es nuestra paz, nuestro gozo. Realmente Cristo y su obra nos tiene que llevar a adorarlo más, a amarlo más, a ser santos, a hacer una santidad no de legalismo, es una santidad de relación. ¿Cómo voy a pecar contra un Dios que dio todo por mí? Un Dios que me acercó a un Dios de luz, inaccesible para mí. Entonces, somos bienaventurados por nosotros, como dijo Jesús en Juan 20 a Felipe, a Tomás, perdón. Juan 20 lo buscamos, así lo encuentro. No lo anoté, me acuerdo recién. Juan 20. Cambié de Biblia hace poco y no encuentro los versículos. Juan 20, 28. Entonces Tomás respondió, le dijo, Señor mío, Dios mío. Y Jesús le dijo, porque me has visto, Tomás, creéis, bienaventurados los que no vieron y creyeron. Nosotros, a menos que alguien acá tenga 2000 años y haya estado con Cristo, somos nosotros los bienaventurados. ¿Sí? Los que no lo vimos y creemos, por su obra, por su misericordia, por su amor. Entonces estas cosas fueron para nuestro gozo, para que nuestro gozo sea cumplido. Y después cuando hable más abajo de la santificación, del amor entre hermanos, de las herejías, del pecado, todo lo que habla la carta, tiene como base esto. Somos salvos, somos gozosos solamente en Cristo. Entonces, el gozo de saber que podemos estar en paz con un Dios santo es el mayor motivo de paz en todo el universo. No hay otra cosa que opaque esa paz. No debería en nuestros corazones haber cosas que sintamos más paz que estar en paz con Dios realmente. Entonces, les invito a pensar, como yo estuve pensando, qué es lo que realmente me da paz, me da gozo. ¿Qué es lo que hace que mi gozo esté cumplido? Que pueda hacer las cosas que yo quiero, estar donde estar, algún logro personal, logro familiar, logro del trabajo, del estudio, de la iglesia misma, que me vean, no sé, cualquier cosa que pueda producir un gozo, una alegría. Hay cosas lícitas, sí, cosas que Dios permite, que nos regala que vivamos. Pero nuestro gozo cumplido, completo, nuestro gozo principal,
tiene que ser este, que estamos cerca de un Dios que es luz, y nosotros, siendo pecadores, Cristo murió por nosotros. Entonces, si no conoces a Cristo, si realmente, o sea, pues, sé que hace años venga a la iglesia y no conozcas a Cristo, no tengas realmente el gozo de saber que tus pecados fueron perdonados, que realmente si vos vivís una vida religiosa, nos puedes engañar a todos nosotros, pero vos sabés en tu corazón que no estás cerca de este Dios que es luz. Tenés que arrepentirte, pedirle perdón a Dios por tu pecado, y Él te va a salvar. Y para los que somos sus hijos, no olvidamos estas cosas. No hay cosas como primarias, cosas para nuevos, cosas, no sé, se dice como para el plan de salvación, bueno, esto es para los nuevitos. Esto tiene que ser un motivo de adoración constante hacia nosotros. Es lo que vamos a estar haciendo toda la eternidad, adorando al Cordero que murió por nosotros. Así que, ¿por qué no empezar acá que nuestro gozo sea cumplido en eso? Nuestra meta sea cada vez más buscar el gozo en eso, buscar el que de lo más profundo de nosotros sea siempre agradecimiento a Dios, sea el cada vez amarle más. Y después todo lo que viene en la carta partiendo de eso va a ser más fácil. Va a ser más fácil ser luz, va a ser más fácil no amar al mundo, como dice esta carta. ¿Por qué? Porque nuestra mirada va a estar arriba. Nuestra mirada va a estar a ese Dios de luz, a ese Cristo que murió por nosotros. Esto, hermano, entonces es lo que quería compartirles. Espero que se haya entendido. Por ahí hablo muy rápido, y más los nervios. Así que, bueno, oramos y no sé quién sigue, Lucas. ¿Oramos? Señor, te damos gracias porque nos salvaste, Señor. Gracias porque siendo Dios, siendo un Dios omnipotente, que no necesitaba nada de nadie, ni pensar en nadie, nos amaste, Señor. Gracias por tu gran amor, tu misericordia. Gracias por tu palabra, porque podemos leerla y entenderla. Gracias, Señor, por todo esto, Señor. Te pido que esta palabra obre en nuestros corazones, que podamos entenderla, meditarla, y que genere una pasión en nosotros, un amor hacia vos más grande, Señor, y que nuestro gozo realmente siempre esté cumplido en tu obra, Señor, completo, Señor, en todo lo que vos hiciste. Te damos gracias, Señor, por esto. En tu nombre, Señor Jesús. Amén. Bueno, muchas gracias, Pablo. No sé si